Bueno, ahí está. Miren chicos, recién vieron que terminamos con la duda de cómo puede un libro ser infinito. Y hablamos de alguna figura que es infinita. Les presento, miren, si ustedes juntan, Ahí está el infinito. una cinta, este es un lado, hay que imaginarse que este es el lado. Y juntan la de un lado, no, esto es un círculo, ¿no? Pero si la dan vuelta y la giran así, se forma una cinta de movimiento infinito, que es la cinta de Moebius. Un matemático sueco llamado Moebius. Como el tatuaje. Es como el 8. Es el que parece un 8. Pero acostado. En realidad, y lo representan acostado, en realidad trata de representar la cinta de Moebius. ¿Por qué? Porque representa el movimiento infinito. Es una cinta en la que hay el movimiento infinito. Se forma con una cinta de papel cualquiera. No tiene más que tomar una cinta de papel y en lugar de formar un círculo, lo convierten y la hacen del otro lado. Y se forma un ochito, ¿ven? Parece un 8 de costado, pero en realidad es una cinta de papel. Hay una circulación ahí, interminable. ¿Sí? Tiene que ser una cinta plana. La misma cintita. ¿Lo ubican? O sea, si ustedes lo unen así, hacen un movimiento circular. Pero si la invierten, se forma la cintita de Moebius. Que se representa de esta forma. En el plano se representaría así, un movimiento infinito. Por eso, eso que parece un 8 es la representación del infinito. Digamos infinito, que no termina. No tiene fin. Exactamente. Algo que es prácticamente imposible de concebir por la mente humana. ¿Está bien? La cinta de Moebius, o Moebius. ¿Sí? Terminamos recién, antes del recreo, con la pregunta que tenía que ver justamente con el infinito. Y es la de Stephen Albert, que se había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito, ¿no? Acá está hablando Albert, que está en el último párrafo, lo pueden seguir, de la página 477. Antes de eso, recordemos, en este relato que es un relato policial y muchas cosas, 477. ¿Cuál es el objetivo de Yun Sun? ¿Recuerdan? Sí, contarle a la otra persona que estaba en la otra punta donde estaba la ¿De nuevo, Alan? Sí. que tenía que ir a contarle a, ¿cómo se llamaba? Al jefe en Alemania. Sí, donde estaban la base de cosas. La base, el parque de artillería, la vida igual, lo que tenía que atacar en Francia. ¿Cómo hacerlo desde Inglaterra? Es imposible. O Josué puede ponerte con cualquiera para seguir el texto. El objetivo de Yun Sun sigue siendo ese, ¿no? Y fue hasta la casa de Albert. No entendemos qué es. Gonza acá. No tapa la afirmación. Pasó delante de cámara, Josué, no hay problema. No. ¿Cámara? ¿Sigue? Sí. Espectacular. Bueno, ¿cómo puede ser un libro infinito? No conjeturé el procedimiento que el de un volumen cíclico, un círculo. Circular. Un volumen cuya última página fue idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Una posibilidad. Recordé también esa noche que está en el centro de las 1001 noches, cuando la reina Yarazad, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente la historia de las 1001 noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en la que se refiere y hasta el infinito. Bueno, esto ocurre en las 1001 noches. La princesa que cuenta la historia empieza a contar su propia historia, con lo cual el libro de algún modo se hace infinito. Esto aparece en otros recursos, en los recursos gráficos. ¿Vieron alguna vez la lata, por ejemplo, de dulce que tiene pintado la lata de dulce, que a su vez tiene dentro pintado la lata de dulce, que tiene, bueno, y así eso va hasta el infinito? Nuestro ojo es incapaz de verlo, ¿me siguen? Pero la proyección es hasta el infinito. Imaginé también una obra platónica del filósofo Platón, Hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo
sugerido agregar un capítulo o corrigiera con cuidadoso cuidado la página de los mayores. Está hablando Albert, Stephen Albert, el sinólogo, aquel a que fue a visitar a Ashford, que le está explicando, ¿se acuerdan? Que la novela de Sweet Penn no era un disparate, que la novela de Sweet Penn, su antepasado, era laberinto. Cuando dijo, me retiro a construir un laberinto y escribir la novela, en realidad hizo una misma obra. Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna parecía corresponder siquiera de un modo remoto a las contradictorios capítulos de Sweet Penn. En esa perplejidad, la remitieron de Oxford, una ciudad famosa por sus universidades, el manuscrito, por su universidad y por sus diferentes facultades, el manuscrito que usted ha examinado. Me detuve, como es natural, en la frase. Repito, dejo a los varios porvenires, no a todos, mis jardín de senderos que se bifurcan. Casi en el acto comprendí, dice Stephen Albert, el jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase varios porvenires, no a todos, me sugirió la imagen de bifurcación en el tiempo, no en el espacio. Vean lo que interpreta Stephen Albert. No es un laberinto de tiempo, no es un laberinto de espacio, perdón. Es un laberinto de tiempo. El tiempo en el que vivimos es como un laberinto, es como un jardín de senderos que se bifurcan. Cada acción que tomamos es un sendero. O hacemos esto o hacemos lo otro. Y eso va en el tiempo. La relectura general de la obra me confirmó esa teoría. Estoy en la página 378 ahora. ¿Siguen? En todas las ficciones, acá explica la novela loca de Sweet Penn. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen su propio camino en la historia de Alex Hunter o en alguno de los jueguitos que han jugado. En la del casi inexplicable Sweet Penn opta simultáneamente por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. ¿Entienden la locura de la novela de Sweet Penn? En un único libro trató de escribir muchas historias paralelas al mismo tiempo, tal vez todas. Por eso en un personaje en una página, Pedro y Carlos son amigos, en la otra son enemigos de Pedro Marcano, por decir algo. Todo en el mismo libro. El libro parece caótico, pero si uno entiende ese concepto de que están todos los porvenires, deja de serlo. Trata de mostrar todas las historias al mismo tiempo. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, el personaje, ¿no? Nombre chino, de los que le gustan a Gonza, tiene chiste, ¿no? Porque siempre hace un nombre chino, claro. Pero Fang, un nombre chino, ¿no? Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente hay varias desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, Fang puede salvarse, Fang puede morir, etc. ¿Se entiende? En la novela aparecen todos. Todos los destinos al mismo tiempo. En la obra de Sweet Penn, todos los desenlaces ocurren. Fang es amigo del intruso, Fang mata al intruso, el intruso mata a Fang, los dos se salvan, los dos se mueren. ¿Sí? Todas las alternativas están. En la obra de Sweet Penn todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez los senderos del laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega hasta casa. Pero en uno de los pasados posibles usted es mi enemigo. En otro es mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. ¿Por qué dice eso Stephen Albert? Porque Stephen Albert va a leer en chino, pero no lee en chino con un acento nativo, ¿no? Lee chino con acento inglés. De un famoso lingüista que se llamaba Roman Jacobson, decían que hablaba 14 idiomas, pero todos en ruso, ¿no? Porque cuando hablaba se levantaba su acento ruso. Esto pasa con Stephen Albert. Habla chino con acento inglés. Ahora nos cuenta Yutsun, el espía, lo que siente cuando lee Albert. Su rostro, en el vívido círculo de la lámpara, era sin duda el de un anciano, pero con alma inquebrantable y aún inmortal. Leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra los hace tematizar la vida y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta
y logran la victoria. ¿Entienden? En el libro hay historias paralelas. El mismo ejército pasa mal una noche, después gana, después pasa una fiesta, igual gana, el otro capítulo puede perder. Yo veía con decente veneración esas viejas ficciones, acaso menos admirables que el hecho de que las hubiera ideado mi sangre y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera. ¿Entienden? Un inglés entiende la clave de la novela de Sweet Pen. Recuerdo las palabras, yo veía con decente veneración esas viejas ficciones, acaso menos admirables que el hecho de que las hubiera ideado mi sangre y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera en el curso de una desesperada aventura en una isla occidental. ¿Cuál es esa isla occidental? Esa acá. ¿Cómo se llama? Inglaterra. Inglaterra, bueno, si ustedes quieren más estrictamente Gran Bretaña, ¿no? Porque miren, Inglaterra es apenas una parte de Gran Bretaña. Al este está Gales y al norte está Escocia. Creo que los mundiales pueden jugar Escocia, Gales, Inglaterra, a pesar de que son todas partes del Reino Unido, son naciones fundadoras de la FIFA. El Reino Unido tiene Gales, Inglaterra, Escocia y Irlanda del Norte. De hecho, la bandera de Inglaterra no es la bandera que también tiene azul, con tantas cruces. Esa es la bandera del Reino Unido. La bandera es blanca con una cruz roja, porque es la bandera de San Jorge. El patrón de Inglaterra es San Jorge. Es una bandera que tiene el país que se llama Georgia. El que se llama Georgia con San Jorge tiene la misma bandera de Inglaterra, blanca con la cruz roja, con la línea vertical y la línea horizontal. Además, eso revela todas estas banderas, son banderas de países cristianos, revelan que son banderas de cruzadas, ¿no? Se les está revelando. La bandera tiene cruz. Bien. Lo importante es que acá, en una isla occidental, en una pequeñita isla, en una isla ínfima, Gran Bretaña es muy chiquita comparada con China, que es inmenso. En esa isla tan chiquita, un anciano le revela a Yun Sun el misterio que tanto les había preocupado a él y a su familia. Recuerdo las palabras finales repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto. Así combatieron los héroes, tranquilo el admirable corazón, violenta la espada, resignados a matar y a morir. Desde ese instante sentí a mi alrededor y en mi oscuro cuerpo una invisible, intangible pululación. No la pululación de los divergentes, paralelos y finalmente coalescentes ejércitos, sino una agitación más inaccesible, más íntima y que ellos de algún modo prefiguraban. Stephen Albert prosiguió: no creo que su ilustre antepasado juzgara ociosamente a las variaciones. No juzgo verosímil que sacrificara 13 años a la infinita ejecución del experimento retórico. En su país, China, la novela es un género subalterno. En aquel tiempo era un género despreciable. Sweet Pen fue un novelista genial, pero también un hombre de letras que sin duda no se consideró un mero novelista. El testimonio de sus contemporáneos proclama, y harto lo confirma su vida, sus aficiones metafísicas, místicas. La controversia filosófica usurpa buena parte de su novela. Bueno, en fin, está diciendo que la novela de Sweet Pen es tremendamente complicada. ¿Está bien? Por todo lo que estamos viendo. Porque hay varias historias a la vez. En algún momento el narrador dice que se siente incómodo, como si hubiera mucha gente alrededor que a la que no está viendo. La controversia filosófica usurpa buena parte de la novela. Y la novela a veces se dedica a cuestiones de filosofía. Sé que todos los problemas... Es la última página esto, chicos. En realidad 2 páginas, ¿no? La última hoja del cuento. Prestemos atención y llegamos al final. Y a ver si logra su cometido. ¿Qué tiene que ver todo esto que está charlando con Stephen Albert con la posibilidad de contarle a su jefe en Berlín que la base, como bien dijo, la base militar que quieren atacar, como bien dijo Ana, está en el punto C sobre el Arque en Francia? ¿Está bien? Sé que de todos los problemas ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo, Bernés. ¿Se acuerdan? El tiempo para nosotros es una obviedad. Éramos chiquititos hace unos años, ahora somos más grandes. Sabemos que hay cosas que van a ocurrir y que ocurrirán y que eso es el futuro. Pero ¿será así? Ningún problema lo preocupó entonces tanto a Sweet Pen como el tiempo. Ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese
fíjese, el único problema es que no figura en las páginas del jardín de la novela. Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo explica usted esa voluntaria omisión? Claro, ¿cómo puede ser que un libro que trata acerca del tiempo no mencione la palabra tiempo? Les pregunto, ¿cuál es la única palabra prohibida en una palabra, en una adivinanza cuya respuesta es, vamos a decir, luna? ¿Me siguen? Hay una adivinanza cuya respuesta es la luna. ¿Cuál es la única palabra que no puedo decir? Luna, claro, obviamente. Porque es lo que tengo que adivinar. En el libro de Sui Pen, El jardín de senderos que se bifurcan, no figura la palabra tiempo. ¿Por qué? Porque es como una gran adivinanza sobre el tiempo. ¿Me siguen? ¿Saben alguna adivinanza? Sí. A ver, me sigan. Nada, No te sabes. Son no, para es mí, que sí, son para sí mí. me la sé, pero es bastante. Buenos días. No, no, una literatura. Sí, trajimos todo junto para no volver a molestar. Si dejamos esto, se lo dan después. No, ahora mismo. Así, porque si no, tengo que venir 3 veces a molestar. Ningún problema. ¿Conocen alguna? Conozco, pero no me doy. ¿Se puede reproducir? Sí, sí, Bueno, sí, dale, pero. decila, decila. Entraron a robar una casa y estaba lloviendo y se habían llevado 1 millón de pesos. Y justito a la policía. Ahora, ¿quién llamó a la policía? A ver. Él. Él, porque estaba lloviendo. Estaba viendo él. Ah, bueno, bien, bien. No, muy mal. No. Bueno, está bien, eso es como un acertijo parecido a una... Después otra que no, Muy bien. estoy en 1 hora, estoy en 1 minuto, pero no estoy en no sé cuánto tiempo y era una letra. Esperá que escuche más. Estoy en una semana, no, sí, estoy en una semana, estoy en 1 minuto, pero no estoy en 1 hora. A ver. Creo que era así, no sé. ¿Cómo es? ¿No? Estoy en una semana, estoy en 1 minuto, pero no estoy en 1 año. Yo tengo ¿Cuál es la respuesta? Pero era una letra que estaba metida dentro de la adivinanza. Sí, a ver. jugador famoso. Ah, Messi. 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 Bueno, pero ¿cómo era? ¿Jugador famoso? Cuyo apellido afirma. Ah, No, cuyo apellido es una oveja. Una oveja que afirma. una abeja café. Bueno, y así. El libro de Yu Tzu es una... el libro de Sui Pen, el antepasado de Yu Tzu, es como una adivinanza todavía más complicada, una adivinanza acerca del tiempo. ¿Repartimos? ¿Quieren? Tengo otra. ¿Repartimos? Tengo otra. A ver si la adivinamos. A ver, tome. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. Eso yo sé. Eso yo sé. No, el Un reloj. ciego. ¿No? No soy manzana, no soy banana, el que lo sabe, calla y espera. La pedra. Escuchá. ¿Qué es aquello que se ve en 1 minuto, en 1 semana y en 1 mes y en 1 año no se ve? ¿Qué es? La luna. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La luna. Bueno, ¿Por qué no también no sé? No sé así. Porque no dura 1 año. la claro. Más dura que la pastilla arriba del pecho. Bueno, lo cierto es que el libro de Sui Pen es como una adivinanza sobre el tiempo, aquello de lo que estamos hechos. He confrontado, dice, propuse varias soluciones, todas insuficientes, las discutimos. Al fin Stephen Albert me dijo, en una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? Ajedrez. Reflexioné un momento y repuse la palabra ajedrez. Precisamente, dijo Albert. El jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola. Una parábola es una historia que representa otra cosa, cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes es quizá el modo más enfático de indicarlo.
Es el modo tortuoso que prefirió en cada uno de los meandros de su infatigable novela el oblicuo Suipen, es oblicuo, como que no va directo. He confrontado centenares de manuscritos, he corregido los errores que la negligencia de los copistas ha introducido. Claro, porque muchos de estos libros se transmitían por copistas, ¿no? No solo por los frentes. He conjeturado el plan de ese caos, he restablecido, he querido restablecer el orden primordial, he traducido la obra entera. Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación es obvia. El jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, tal del universo como lo concebía Suipen. Y presten mucha atención a esto. ¿Cómo concebía el universo de Suipen? Y cómo tal vez podemos concebirlo nosotros, ¿no? A diferencia de Newton y Schopenhauer, Newton lo ubican, ¿no? El gran físico. El de la gravedad. El que descubrió exactamente la ley de gravedad y permitió explicar en algún sentido el universo. ¿Por qué giran los planetas? Las leyes de, ¿saben? La ley de Newton. Las leyes de Newton, ¿se acuerdan cuáles son, no? La de inercia, la de fuerza y la de acción y reacción. ¿No? Explican el mundo físico. La ley de gravedad que dice que dos objetos se atraen entre sí en función de la masa y de la distancia. Por eso explica que este libro cae, porque la masa de la Tierra es inmensamente más grande, más atrayente, por así decirlo, que la del libro. ¿Y por qué los planetas giran como giran? Eso lo descubrió Newton. Ahora, el tiempo de Newton es un tiempo absoluto, es un tiempo completo. A diferencia del tiempo de la física actual, que parece que no es un tiempo tan inalterable para todo el universo. Pero el tiempo de Newton es el mismo para todo el universo. La Luna gira como gira alrededor de la Tierra, por la atracción que precisamente ejerce la Tierra, y los planetas del sistema solar alrededor del Sol por la atracción que ejerce la mayor masa del Sol con respecto a los planetas que giran alrededor de él. ¿Está bien? Esto es muy básico, el físico lo explicaría bien, lo mío es muy elemental. Pero bueno, y eso es un tiempo que es siempre el mismo, un tiempo que no varía. Bien. Pero Suipen tiene una concepción distinta del tiempo de Newton. Su antepasado, que no cree en un tiempo uniforme absoluta. Vean, cree en infinitas series de tiempo, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esto es impresionante, no hay un único tiempo, no hay un único universo. Newton dice, lo supone, un único universo en el que ocurre todo. Suipen dice, no, guarda, hay infinitos universos. En esta línea de tiempo en la que estamos nosotros, pasa esto que pasa. En otro ocurren otras cosas. Y así y cada línea de tiempo en la que estamos genera infinitos universos. Es inconcebible eso para la mente, ¿no? Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. ¿Se entiende? En algunos existe usted y no yo, en otros yo no usted, en otros no dos. En este tiempo que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro usted, al atravesar el jardín, me he encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error. Un fantasma. En todos, articulénos sin temblor, yo agradezco y venero su recreación del jardín de Suipen. No en todos ocurrió con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos soy su enemigo. Esto es impresionante. Piensen por un momento que el universo es una serie infinita de destinos diferentes, de tiempos distintos. Cada cosita que hacemos define un mundo, un universo distinto. Y en ese universo distinto nuestras relaciones nunca van a ser las mismas. Volví a sentir esa acumulación de la que hablé. Presten atención a esto. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta el infinito de invisibles personas. Esta aula en la que estamos tiene al mismo, si las cosas son así,
esta obra en la que estamos nos tiene a nosotros mismos en otro universo. Y tal vez a otros que no conocemos. Y tal vez en ese universo nosotros estamos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la fantasía de Sui Pen. La fantasía de Sui Pen es que si hay tiempos infinitos y paralelos en esta misma aula, que no sería la misma, pero bueno, para simplificar un poco, en otro tiempo, en otra dimensión paralela, nos tiene a nosotros y a otros más. O sea, convivimos infinitamente con otras Estamos cosas. encerrados igual. ¿Eh? Estamos encerrados igual. Vayan a saber. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado con infinitos de invisibles personas. Esas personas eran Albert y yo, secretos, atareados y multiformes en otras dimensiones del tiempo. Claro, en otra dimensión del tiempo, Josué, Gonzalo, Uriel y yo estamos, pero quizás haciendo otra cosa. Sin conciencia del Josué, del Gonzalo, del Uriel, del José, que ahora están en esta dimensión. Bueno, es difícil de conseguir. Una fantasía literaria. No siempre queda afuera. La semana que viene vamos a ver ¿Cómo? Con la siempre queda afuera. ¿Por qué? Y pues sí, pero No. en otra dimensión. Porque están en todas y ninguna al mismo tiempo. Claro. Esas personas eran Albert y yo, secretos, atareados y multiformes en otras dimensiones del tiempo. Claro, piensen que en otras dimensiones del tiempo, a lo mejor está Jonás y Bruno haciendo otras cosas. Y en otras no están. Pero no puede que no esté ninguna. En alguna están. Alcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó. Termina el cuento. En el amarillo y negro jardín, que también así era el escritorio, ¿no? Vean estas imágenes de Borges, son casi cinematográficas, ¿no? El escritorio de Albert era áureo y negro. El jardín también es amarillo y negro. Había un solo hombre, pero ese hombre era fuerte como una estatua. Pero ese hombre avanzaba por el sendero y era el capitán Lecha Madre, ¿entienden? Estuvo hablando como una hora con Albert y ve que por el jardín viene el capitán Madre que lo persigue. ¿Cómo supo que estuvo ahí? Llevó los chicos le habrán dicho, así un chinito se fue a la casa del capitán Albert. A ver cómo termina esta historia. El porvenir ya existe, respondí, pero yo soy su amigo. ¿Puedo examinar de nuevo la carta? Albert se levantó. Alto abrió el cajón del alto escritorio. Me dio por un momento a la espalda. Yo había preparado el revólver. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja. Lo mató el pobre Albert. Inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea. Una fulminación. No sufrió. ¿Por qué lo mató? ¿Se entiende? ¿Para qué lo mató? Con la única bala que tenía en el revólver. A un hombre con el que había hablado tan amablemente y que además, al que además admiraba y quería, porque le había revelado el misterio del jardín de Centro de Forca. Último párrafo. Lo demás es irreal, insignificante. Madre me irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca, porque hizo que la garganta no las horas, ¿se acuerdan? Abominablemente vencido, de manera repugnante vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. ¿Cómo hizo? Comunicó a la ciudad que deben atacar. Allá lo bombardearon. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron en Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert murió asesinado por un desconocido. ¿Se entiende? En el diario salió que el sinólogo Stephen Albert murió asesinado por un desconocido chino. Yutsun, el jefe ha descifrado ese enigma. En Beck, el jefe leyó los diarios. ¿Y qué leyó? Que Yutsun Estaba buscando cómo comunicarse con él. mató, no, eso no lo Ah, quería saber. bueno. Mató un hombre de apellido Albert. Albert es el Estaba nombre. en C. Albert es el nombre del punto C. El nombre del punto C es O Albert. sea, El jefe se dio cuenta. le dio la información sin decir nada. Perfecto. Bien, Bruno. Sin poder decirlo, le dio la información. Sabía que el jefe estaba leyendo los diarios En nombres Alemania. subliminales. De manera compleja supo el jefe que si decía que Yun-Sun había matado a un hombre de apellido Albert, Albert podía ser el nombre de esa ciudad que tenían que bombardear. En francés era Albert. Abominablemente envencido, he comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar.
Allá la bombardearon, lo leí en los mismos periódicos que propusieron en Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido, Yutsun. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar, como dijiste, Bruno, pasar información sin decirla explícitamente. Claro, no podía hablar de ella, pero se dio cuenta de que podía llegar a comunicar de esta forma. Sabe que mi problema era indicar a través del estrépito de la guerra la ciudad que se llama Albert y que no hay otro medio que matar a una persona de ese nombre. No sabe, nadie puede saber, mi innumerable contrición y cansancio, lo mal que se siente. Porque, claro, hubiera preferido no matarlo, porque era un hombre que tenía afecto. Pero tuvo que matarlo porque se había planificado que el futuro era tan irrevocable como el ayer. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No me acuerdo lo que decíamos la primera clase. ¿Alguien quiere contar esta historia con sus palabras? Wanda dijo la ¿Wanda? Eso quiere. Antonella dijo Wanda porque Antonella en realidad es la que tiene ganas de decir las cosas. Además, dale. Tienen que escribir los resúmenes muy buenos. ¿Sabes? No pasa que entendiste, Antonella, dale. O Wanda, dale, vos también. Contame que entendiste, dale. Nada. ¿Bruno? Yo no entendí la primera, pero lo otro sí. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el chino que mató al Sun Tzu? A ver, Alan. Estaba en busca de cómo comunicarse con el general de ¿cómo se llamaba el otro país? ¿Qué era? Alemania. De Alemania, para avisarle dónde era que estaba el armamento militar de Inglaterra, ¿puede ser? Sí. Y no encontraron una solución, tuvo que huir de un detective que andaba en búsqueda de él. Para despistarlo tuvo que tomar un tren, irse por un camino de senderos y ahí se cruzó con unos chicos y le dijeron que él estaba buscando al doctor y lo fue a buscar Albert y bueno, de ahí charlaron, tuvieron una charla y hasta que llegó el detective y el chino había matado al doctor. ¿Para qué lo mató? Para que se descubra dónde era que estaba la ubicación del armamento militar. Bien, ¿cómo por matar a Albert podía enterarse el jefe? Por el periódico. Porque los periódicos, los diarios iban saliendo noticias. Entonces el jefe... Por eso se entera cómo había comunicado con el otro. Exactamente. Porque se había visto el diario. Claro. O sea que el periódico